en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Esta es nuestra clase número 17. Estamos avanzados, ¿no? Clase número 17. Ok. La clase pasada presenté, por ende, una verdad que es una verdad que, como defino y como siempre lo digo, mata demonio. Hablamos acerca de cómo Satanás está limitado en la tentación. Eso nosotros lo conversamos. Toda tentación que venga de parte de Dios, del diablo, que viene con la finalidad de destruirte, acabarte, devorarte, sacarte del medio, usted está en la capacidad de resistirla. Porque Dios no va a permitir que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir. Sí, maestro, eso usted lo dijo, lo va a volver a repetir. No, pero es que hay algo que hay que como darle un balance, ¿no? A esto, ¿no? Maestro, ¿qué entonces, los que se estarán preguntando a través de la televisión, del video, de YouTube, de internet, qué entonces para los que fueron tentados y cayeron? ¿Quiere entonces decir que la tentación fue más fuerte? ¿O Dios permitió que el Satanás los tentara más de lo que podía resistir? Porque si cayeron era porque no resistieron. Eso es una verdad que también hay que tomarla en cuenta. El que cumpla los principios de Dios, lo que está en la palabra registrado, que yo vivo una vida conforme a lo que está en la palabra, conforme al manual que se me entregó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando hagas prosperar tu alma. Cuando prospera tu alma, cuando medites en la palabra. De día y de noche. ¿Y cómo medites en la palabra de día y de noche? Que nunca te apartes de ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sí de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que va a prosperar? Cuando tú medites en la palabra de día y de noche. Tu prosperidad es tan grande que según el ciclo, cuando un árbol da fruto, sus hojas tienen que caer. Tu prosperidad es tan grande que vas a dar fruto y sus hojas no van a caer. Es lo que dice el salmista. ¿Ya? O sea, que usted vive conforme a la palabra, metiéndose en lo que está en la palabra, viviendo la palabra, siendo dirigido por el Espíritu, dejando de tener una vida sensual, almática, carnal. Usted moviéndose en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en humildad, bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Pues no hay tentación que Satanás le traiga que usted no pueda resistir. Pero si usted se la mantiene quebrantando principios, y usted en vez de meditar en la palabra, lo que hace es que medita en los pensamientos que Satanás coloca en usted. Porque una mente carnal no es aquella mente que le vienen pensamientos carnales. Una mente carnal es aquella que medita en dichos pensamientos. O sea, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en ella. No puedo evitar que Satanás dispare pensamientos carnales, sensuales, almáticos, todo tipo de pensamientos negativos, ajena a la verdad y a la voluntad de Dios. No puedo evitar eso, pero sí puedo evitar meditar en esos pensamientos. Yo, conforme el pensamiento vino, pues yo lo rechacé. Por eso Pablo dijo: en esto pensar en qué, en esto meditar, en qué meditar, en todas las cosas que Pablo presenta, ya, acerca de las cosas buenas y que tienen que ver con el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Indica que mientras esté meditando en las cosas carnales, en los pensamientos, pues yo me estoy debilitando. Estoy creando un estado de mente, estoy levantando las concupiscencias. De modo que cuando Satanás venga con la tentación y
y no la resista, no es que no la resista porque no estoy apto para resistirla. O sea, Dios va a hacer o a evitar que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir en la naturaleza que tengo en Dios, en la justicia, en la vida, en los principios bíblicos. O sea, Dios sabe que toda tentación que venga, de acuerdo al nivel espiritual, tú lo vas a resistir. Entonces, Satanás te va a tentar de acuerdo al nivel espiritual que Dios puso en ti. La justicia, la vida, los recursos que Dios te dio. Pero tú descuidas todas estas cosas, pasas a ser débil ante la tentación. Satanás viene, porque por eso es que hablamos de inspección, seducción, invasión. La inspección tiene que ver con lo ocular, la invasión tiene que ver, la seducción tiene que ver con el presentarte la tentación. El arma busca, hace planes en cuanto a la tentación, de acuerdo a la inspección que te hizo. Él te seduce, él sabe con quién andas, qué lugares tú que frecuentas, qué lees, qué oyes, qué escuchas, todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, él te presenta y puede ser que por causa de ver dar lugar a esos pensamientos estás débil y no vas a resistir la tentación. No porque no tenías recursos en cuanto a Dios se refiere, porque Dios te los dio. Pero Dios tampoco puede evitar que Satanás venga a ti con una tentación que no la vas a poder resistir por tu carnalidad y por tu sensualidad. No lo va a evitar. Señor, tu palabra dice que toda tentación que venga a mí yo la puedo resistir. Sí, pero yo te la puedes resistir siempre y cuando estés en los principios, siempre y cuando estés en la palabra. Yo no voy a permitir que te tienten más del nivel espiritual que tú tienes a la altura, porque llegará un momento que Satanás viene a tentarme a mí al nivel espiritual que yo estoy, de acuerdo al propósito de Dios en la vida, de acuerdo al desarrollo, a la misión que Dios tiene, que se está desarrollando en mí, que no va a ser la misma tentación que va a venir sobre ti, que no tienes visión, que no tienes misión. Entonces, entiéndase bien esto. Voy a resistirse de acuerdo a los principios, de acuerdo a la palabra. Pero si yo me debilito, le doy lugar a las concupiscencias, si levanto Frankenstein en mí, ando en la fornicación, en la mentira, en el engaño, me debilito, Satanás va a venir a mí con una tentación que yo no voy a poder resistir. Ni siquiera Dios puede evitar que Él me tiente, porque recursos tengo para resistirle. El problema es que yo mismo me debilité por mis propias concupiscencias. ¿Sí lo agarran? Entonces usted manténgase siempre en una vida total y completa en Dios. Hoy nos toca hablar, señores, lo que es el poder para librar la batalla. Hay un tópico allí que se llama Satanás trabaja en la reciprocidad, y eso nosotros lo tocamos. Satanás trabaja en la reciprocidad, la correspondencia mutua. Nosotros tocamos ese tópico en el sentido de que si usted es una persona que Dios está usando para restaurar hogares y restaurar matrimonio, usted tiene que cuidar su matrimonio. Porque con la misma vara usted va a ser medido, usted puede ser medido. Satanás va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Si eres una persona que Dios usa mucho restaurando gente de la pornografía o de cualquier tipo de fornicación, pues tienes que cuidarte de cualquier tipo de fornicación, porque por ese lado se te puede meter. Si eres una persona que Dios está usando para librar a la gente de la droga y del alcohol, pues tienes que cuidarte de ese lado, de ese lugar tienes que cuidarte, porque puedes terminar en eso. Si tú eres una persona que Dios está usando para librarte de la homosexualidad, pues tienes que cuidarte también de esa área de la homosexualidad, porque quién quita que termines en eso. O sea, pila porque el tipo es un desgraciado, él sabe lo que está haciendo. Poder para librar la batalla. En este punto vamos a analizar. Ahora, miren lo que les voy a decir. Esto que voy a decir ahora, no es aceptable, no tiene cabida en la gente que no tiene mentalidad de reino. Esto que voy a decir lo reprendo al diablo. Por esto que voy a decir me llamaron falso maestro a mí. Que yo soy un falso, que cómo voy a decir estas cosas, yo reprendo al diablo. Porque a veces hay que estar en la altura para poder entender estas verdades. A veces hay que ser dirigido por el Espíritu para entender estas verdades. A veces hay que conocer el carácter del maestro para entender estas verdades. En este punto vamos a analizar la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios, la capacidad de poder con la cual contamos
y cómo desatar el poder de Dios. Analicemos la existencia y la fuente del poder. La existencia y la fuente del poder, la existencia del poder. El que el poder esté en mí no depende de mis esfuerzos ni de mis acciones, sino que Dios por gracia colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo, que está inherente en mí. Primero eso. Segundo, la fuente del poder. Debemos entender que el poder no está en la oración. Esos libritos, o debo decir, esos libros que están escritos y que su título es el poder de la oración, ya está mal, porque la oración no tiene poder. ¿Aló? Señores, oído, la oración no tiene poder. Cuando usted se cree que en la oración está el poder, usted le está quitando al lugar a Dios que le corresponde, porque el poder no está en la oración, el poder está en Dios. Que a través de la oración, oído, y en ciencia, que a través de la oración, en el conocimiento de Dios, en la verdad de Dios, en la bendición de Dios, en las promesas de Dios, en las verdades trascendentales de Dios, en la verdad circunstancial de Dios, en el fruto del Espíritu, cumpliendo ciertos principios y demandas que tienen que ver con la oración, que a través de ese tipo de oración yo desato el poder de Dios, es otra cosa. Porque es lo que dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. El poder está en Dios, no en la oración. Cuando yo creo que tengo más poder que tú, porque yo oro más, porque yo ayuno más y porque yo vigilo más, ya ese tipo de pensamiento es un pensamiento carnal, almático, sensual. Porque la oración más corta que un hombre hizo en este mundo levantó un muerto, que fue Lázaro, que fue la que hizo Jesús. Señor, gracias te doy por haberme oído. Y no lo digo por mí, lo digo por la gente, Señor, que me rodean, para que crean que esto está en mí. Lázaro ven fuera, y salió. O sea, nosotros a veces creemos que para echar fuera un demonio hay que orar mucho. Pero es que la Biblia dice, maestros, que este género no sale si no es con oración y ayuno. El término ayuno no aparece en la Biblia. El texto original, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ese término ¿hasta cuándo? Significa, señores, es que lo que les enseñó a ustedes no les sirvió para nada. Es que se les fue el conocimiento. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo las mismas cosas? No hay formación. Porque Jesús dijo, este género no sale sino es con oración. Y la palabra oración allí no significa que me vengan a buscar. Hermano Briseño, hay un demonio en la esquina, hay un demonio en la esquina. ¿A dónde? Aquí, ya va para allá, ya va. Media hora, ya va. Entonces corro y me meto en un cuarto. Padre, ahora mismo, oh Dios mío, vengo a ti por la equiterna y la requinquiterna, sangre del cordero, derramada en la cruz del Calvario. Ahora mismo voy contra ti, demonio. Ahora. Entonces, parece ser que con el poquito de oración que hice aquí, como que cogí más fuerza. Salí hinchado, lleno de poder, porque oré. No es eso. Nosotros tenemos que estar preparados 24 horas al día para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y sanen, para que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen. Porque el cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, allí, 40 años tenía postrado, allí, y Juan y Pedro iban pasando, y cuando se los quedó mirando, dice que vio fe. En la mirada de ese hombre había fe. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. En el momento no tengo nada que darte. Pero espérame aquí. Ya venimos.
Como Amador Dayan, ya regresamos. No. Y el cojito, ¿por dónde van? Vamos a orar. Hay que orar. Vamos a orar. No. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Se levantó, sí o no? E inmediatamente se levantó. Entonces cuando Jesús dijo este género no sale sino es con oración, la palabra oración no está limitada ahora mismo. Oh Dios mío, Padre, apenas balbuceo. Está hablando de comunión y está hablando de intimidad. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a los discípulos fue, este género, y no sé si está hablando de la fe, para mí, está hablando del demonio, porque está echando fuera un demonio, el contexto lo dice. Uno se va para la fe, no tengo problemas con eso, váyase para la fe. Pero para mí está hablando del demonio, porque está hablando de la hilación del pensamiento, dice que estaba echando fuera un demonio, no estaba echando fuera la fe. Y si está echando fuera un demonio, ese género no sale. ¿Cuál es el género? Lo que está sacando. ¿Qué es lo que está echando fuera? Un demonio. Entonces ese género, ese demonio, no sale si no es con oración. En otras palabras, este género no sale si no tienes una perfecta comunión y una perfecta intimidad con Dios. No te creas que vas a vivir una vida de malandro, de delincuente, haciendo lo que te da la gana, viviendo como te da la gana, de sensual, de carnal, de almático, de brollero, de censurador, de difamador, de levantar calumnias, de atacar a la gente, de no perdonar al que te maldice, de maldecir al que te maldice, de no perdonar al que te ataca, de vivir un espíritu de venganza y después quiere echar un demonio. ¿Están acá? Entonces no es la oración como tal. En otras palabras, la oración es un medio para alcanzar un fin. La oración es un canal que Dios me ha dado a mí y que me ha enseñado a orar y que conozco los principios de oración para que a través de ella, en ciencia, yo pueda desatar el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Entonces debemos entender que el poder no está en la oración, en el ayuno o en la vigilia. ¿Aló? En la vigilia, aguantando sueños, todo el tiempo en la vigilia, cabeceando. Con los ojos pelados, porque el que se duerme lo castigamos. La vigilia es para amanecer. El que se duerma lo disciplinamos. La vigilia es para amanecer. El que se duerme lo disciplinamos. Aquí no se puede dormir. Porque la gente cree que vigilar es amanecer. Yo los evangélicos que vigilan, y lo que tienen que vigilar que es la lengua, no la vigilan. Eso no vigila nada. ¿Aló? La oración tiene su lugar, amén. Sí, y tiene sus valores, por favor. Yo creo en la oración. Creyente que no ora está mal. La vigilia tiene su lugar. El ayuno tendrá su lugar. Pero no es ahí donde está el poder. Es decir, si usted está orando, ayunando y vigilando para tener poder, usted está desubicado. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios. Hacer de estos elementos la fuente del poder es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso es herejía e idolatría delante de Dios, el cual Él lo aborrece. Hay gente que son idólatras de la oración, pero idólatras, ni siquiera tienes una idea, idólatras de la oración. Creo que en una ocasión yo le dije a usted, se lo vuelvo a repetir para los que no vieron el video pasado, vean este. Pepito Berrío, el padre de Dani Berrío, su discípulo le preguntó, ¿qué tiempo usted ora que yo no lo veo orando? Y Pepito Berrío se levantó el rostro y dijo, ¿tú ves al pez cuando bebe agua? Digo, no.
¿Cómo tú te das cuenta cuando el pez bebe agua? Si se la mantiene en el agua. ¿Qué usted me quiere decir? ¿Cómo tú sabes cuando yo oro si yo me lo mantengo orando? La vida del creyente tiene que ser una vida de oración, 24 horas al día, oración. Es mi sentir. Yo estoy allí, estoy orando, yo estoy trabajando. Yo llegué, ¡blum! Me metí en la oficina a trabajar, a hacer videos, a enviar para el blog, a enviar para el Facebook, a enviar para el Twitter, a volvandear, hermano, las tinieblas con la palabra. Entonces es aborrecido por Dios hacer de la oración una fuente. Eso es quitarle de ese lugar que le corresponde. La oración, el ayuno y la vigilia tienen su lugar. Creo que a través de la oración en ciencia desato el poder de Dios que está en mí, pero no me hago la creencia de que mientras más oro, más poder tengo, porque es totalmente falso. El poder está en Dios y Él es la fuente de todas las cosas, incluyendo el poder. ¿Estamos claros? Entonces no hay que orar. Yo he dicho eso. Yo no he dicho eso. Claro que hay que orar. Ahora, vamos a hablar de los poderes de Dios. ¿Cómo? Vamos a hablar de los poderes de Dios. No el poder, los poderes. ¿Cómo es eso, maestro? Pablo los presenta. Pablo te habla de ellos. Pablo en Efesios 1:19 nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. Mire esto es lo que a mí me dijo uno de mis discípulos, maestro, cuando yo oí esto, cuando yo leí esto y cuando yo escuché esto en la clase, a mí me daba pena la condición en la que yo ando, en la que yo vivo con tanto poder que tenemos. El simple hecho que usted se levante en la mañana y le diga a Dios, Señor, dame poder, es que usted no sabe el poder que tiene. Usted no sabe lo que Dios puso en usted. Usted no conoce la supereminente grandeza del poder que está en usted. Usted no sabe eso. Es como que usted le pide a Dios vida eterna. Señor, dame vida eterna. ¿Cómo te voy a dar más vida si no tengo más vida para darte? En el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios. A continuación, los vamos a definir. Primero, dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto, en masa, completo, que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada, procesada, sin activar. El dunamis, que fue cuando Jesús dijo, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, que en ti está inherentemente el Espíritu de Dios, en ti está el poder. Pero dentro del dunamus, que es el Espíritu, está el kratos, el ischos y la inercia, que son 3 tipos de poderes, que están dentro del dunamus, que el dunamus es el Espíritu. Energía, de donde se deriva el castellano energía, y tiene que ver con el poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunamus manifestado, activado en ejercicio. Mientras no se active la pólvora compactada, ya procesada, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la detonación. ¡Blum! Prendiste la mecha, ¡pum!
me explotó. Ese explotar es la manifestación del poder de Dios que está en ti, que es el dunamis. ¿Qué tiene la iglesia? La iglesia tiene el ¿qué? El dunamis, pero no sabe exteriorizarlo. No lo explota, no lo pone en práctica, no lo pone en acción. ¿Por qué? Porque hay elementos para que eso se dé, para que se encienda la mecha y explote el espíritu que está en ti. Hay principios que cumplir. La vida de santidad, de equidad, de rectitud, de orar, de ayunar, de vigilar, de guardar, de la palabra, del fruto del espíritu. Señores, esto es algo tan tremendo, tan tremendo. Yo no tengo problemas con el pecado. Yo cometo un pecado hoy, sé que Dios me perdona en el momento. Pero ¿cuánto vale la vida de santidad en la vida de un hombre de Dios y una mujer de Dios? O sea, si yo cometo un pecado, yo no me voy a condenar. Pero ¿cuánto vale la vida de santidad? Es mejor no pecar. Porque la vida de santidad, una vida apartada, una vida consagrada para Dios, que tú te consagres y te apartes para Él y entiendas que nada más que sirve para tres cosas: para Dios, para tu familia y para el reino. Para más nada tú sirves. Y te apartes para Dios. Llega un momento que tu vida es santidad y que tengas un conocimiento de la palabra. Conozca la verdad, los principios, tu herencia, tu legado, quién tú eres, qué tú tienes, qué tú puedes en Cristo Jesús. Y tengas una identidad en Dios. Camines como lo que eres en la tierra, dando pasos firmes y concretos como representante del reino, como embajador del reino de los cielos, como representante de Dios. Llegará un momento en que tu sombra sanará a los enfermos. Llegará un momento en que es tanto la autoridad y el poder que en ti se exterioriza, en que en ti emana y que en ti sale, que los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. Y eso es lo que tenemos en la iglesia. Tenemos una iglesia con poder, pero la iglesia no sabe qué. Soltar el poder. O sea, una iglesia con poder y que no sepa exteriorizar el poder, que no sepa manifestar el poder. Señor, alguien dijo que el evangelio sin la manifestación del Espíritu Santo es una religión más. Usted oye bien, el evangelio sin la manifestación del Espíritu Santo es una religión más. Tenemos el Kratos, oiga lo que estamos anunciando, el Dunamis, tenemos la energía, ahora el Kratos, mire lo que es el Kratos, tiene que ver con la expansión, con el alcance que tiene el Dunamis cuando se manifiesta en energía. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El Kratos demuestra la potencia de Dios. Tiene que ver con la ola de ¿qué? ¿La ola de qué? De expansión. Oiga, di la palabra y será hecho. Usted oye, di la palabra y será hecho. No hace falta que tú vayas al sitio. Di la palabra. Al decir la palabra es el dunamis que está en ti, se convierte en energía y la energía es una expansión que llega hasta el enfermo, hasta el lugar donde está la gente enferma. No tienes que ir, di la palabra. No sé si me están agarrando, no sé. Si me agarra Henry, si me agarra la gente. Esto es verdad, ¿sí? Porque vivimos como vivimos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el evangelio es tan miserable? ¿Por qué vivir, Señor, con una mentalidad de mediocre, de mendigos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando la gente viene a nosotros que no tienen este poder para que nosotros hagamos algo por ellos, nada podemos hacer? ¿Por qué cuando oramos por los enfermos en vez de sanarse lo que hace es que se mueren? ¿Por qué nuestros matrimonios en vez de restaurarse lo que hace es que se dividen?
Se destruyen nuestros matrimonios. ¿Por qué nuestros hijos, que son hijos creados supuestamente en el Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo tiene que estar pasando, Señor. Algo tiene que estar pasando. Entonces, con todo esto, mira cómo vivimos. Con todo esto, mira cómo estamos. No hay señorío, no hay autoridad, no hay dominio propio. Y tenemos el iscus. Tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o las fuerzas mismas. El iscus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible, insuperable. Tiene que ver con el impacto. Iscus. ¿Cuántos poderes tenemos? Uno, el dunamus, pero dentro del dunamus tiene el kratos, el iscus y la inercia. Los tres poderes de Dios están en mí. Párate en la mañana y dice, Señor, dame poder. Vamos, párese. Levante, Señor, dame poder. Dios le va a dar un codazo a Cristo. Ese está loco. Ese ni siquiera sabe el poder que recibió. Y tiene lo que llaman la exousia, que este poder tiene que ver con una delegación de derechos que indica autoridad. O sea, que yo tengo el dunamus, el kratos, el dunamus, la energía, el kratos, el iscus. Pero estos poderes que están dentro de un poder que es el dunamus se desata por la autoridad que recibimos, por la delegación de derechos, la exousia. Por eso es que Cristo le quitó al diablo la autoridad, no le quitó el poder. Satanás lo que está esperando es que usted le delegue autoridad para desatar sobre usted su poder, destruirle su casa, su finanzas, su ministerio, sus bienes. Porque Satanás sabe que él no puede desatar su poder si no es a través de la autoridad. Porque la autoridad que usted tiene se debe al poder que recibió. Pero el poder que recibió se desata por la autoridad que tiene. Si usted no tiene una delegación, si a usted no se le ha dado derecho para desatar el poder, usted no puede desatar el poder. Por eso es importante no solamente conocer los poderes de Dios, conocer lo que es el dunamus, lo que es el kratos, lo que es la energia, lo que es el iscus, sino conocer lo que es autoridad y todo lo que tiene que ver con autoridad. Es decir, yo puedo tener los poderes de Dios en mí, pero si yo no me someto o camino en los principios de autoridad en cuanto al sistema se refiere, en cuanto a autoridad se refiere, yo no puedo desatar el poder de Dios, nunca lo podría hacer. Siempre vivir una vida miserable. Porque el poder está en mí. Pero mira la vida de rebeldía que tú vives. Mira cómo tú no te sometes a las autoridades. Haces lo que te da la gana, desobedeces a tus padres. No estás atento a las autoridades terrenales. Quebrantas todos los principios de autoridad. Caminas en desorden, eres un rebelde, un delincuente. Haces lo que te da la gana y quebrantando los principios de autoridad que Dios mismo nos establece, que Dios mismo nos constituyó, usted no puede desatar el poder porque usted está quebrantando un principio de autoridad. Y es a causa y es solamente por la autoridad que Dios le dio que usted puede desatar el poder de Dios. Señores, la capacidad de poder con la que contamos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder. Oído la locura, yo reprendo al diablo, maestro. Cuando yo dije esto, se levantó un poco de gente y se empezó a ir. ¿Usted me oye? Se empezaron a ir. Me preocupó mucho. Porque las escuelas se me estaban quedando vacías, porque la gente no se me iba. Las escuelas empezaron a irse, la gente empezaron a producirse éxodos en mis escuelas. Conforme llegaba se iban. Y me preocupó mucho. ¿Sabe qué me dijo Jesús? A mí también se me fueron.
Un día Pedro me llamó preocupado y me dijo, Señor, la gente se está yendo. Yo le dije, ¿te quieres ir tú también? ¿Aló? ¿Te quieres ir tú también? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces ponte las pilas. Ever ready, ponte las pilas. Duracell, ponte las pilas. Ajá. Entonces empezaron a venir gentes que no se fueron, que no se produjo más éxodo, porque Dios me dijo, no todo el mundo puede estudiar contigo. No todos escogí yo para discípulos, escogí fue a 12 nada más, a 12. No todos pueden estar sentados escuchándote, van a venir gente que se van a inscribir y se van conforme llegaron, se fueron. No se van a poder quedar, porque lo vas a digestar. No pueden quedarse. Por eso hay iglesias que me invitaron una vez y en vez de darme una ofrenda me dieron un bono. Me dijeron, bono, ven y más. Me votaron. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. ¿Cómo? Ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Maestro, ¿qué usted está diciendo? ¿Que usted tiene más poder que Dios? ¿Yo dije eso? ¿Yo dije eso? No, yo no he dicho eso. Porque si usted analiza el poder de Dios en capacidad y en operación nadie supera a Dios en poder. Porque ¿quién puede crear los mundos que Dios hizo con todo y que en Él está el poder de Dios? Nadie puede hacer eso. Pero si usted analiza el poder de Dios en cuanto a capacidad, desde el punto de vista cuantitativo, la misma capacidad de poder que está en Dios está en usted, porque en usted mora el Espíritu Santo que es Dios. Alabanza al nombre del Señor. La misma capacidad de poder. No sé si los que están allá en la cámara, en YouTube, me están entendiendo. Falso maestro, lamento que no entiende esta verdad. El término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo infinito del poder, que indica que no tiene medidas, es decir, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, y a su vez es Dios. O sea, Pablo, en el libro de los Efesios, Pablo se sienta, señores, y mira el mensaje de Pablo, que es el mensaje que yo tengo en mi espíritu, que yo quiero que usted entienda. Mis hijos, yo se lo voy a amplificar o simplificar. Mis hijos, yo quiero que ustedes entiendan algo. En Efesios 1:19 dice, yo le oro a Dios para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, oído, y de iluminación. Cuando dice en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepáis, para que entendáis y sepáis, lo primero, que la riqueza más gloria que Dios tiene en el cielo somos nosotros los santos. Diga, ay. ¿Usted me oye? La riqueza más grande que Dios tiene en los cielos somos nosotros los santos. Por eso que la gente dice, el maestro del Señor se la da de una gran cosa. No, yo no me la doy de una gran cosa, yo soy una gran cosa. Segundo, para que entendáis que ese poder que Dios usó, que según el término hipérbole,
Ese término hipérbole nunca es utilizado. En ninguna parte del Antiguo Testamento es utilizado. Una sola vez es utilizado para hacer referencia al poder de Dios, es en Efesios. Quiere decir que el término hipérbole tiene que ver con lo exagerado del poder de Dios. Ese término lo que indica es que ni siquiera Dios, para crear los mundos, los mares, los lagos, los archipiélagos, los ríos, los grandes monstruos marinos, las montañas, el cielo, el universo, las estrellas, la galaxia, ni siquiera Dios, para hacer todo el universo, para hacer todo lo creado, ni siquiera Dios tuvo que desatar tanto poder como el que desató para levantar a Jesús entre los muertos. O sea que Dios, para levantar a Jesús entre los muertos, tuvo que desatar todo su poder. Porque la supereminente grandeza del poder de Dios fue el que Dios usó para levantar a Jesús entre los muertos. Yo quiero que ustedes entiendan, por favor entiendan, que ese poder que es increcentable, que no tiene altura, que no tiene anchura, que no tiene honduras, que no tiene profundidad, que ni siquiera Dios usó para crear los mundos, que ese poder que Dios usó para levantar a Cristo entre los muertos, ese es el poder que mora en ustedes, porque en ustedes está el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué estás como estás? Si nosotros tenemos tantos recursos, mamá, como para hacer la envidia del mundo, como para que no haya cáncer que nos toque el cuerpo, sino que al venir en el momento que toque el cuerpo, por el poder del Espíritu que está en nosotros, porque sí creemos en ese poder. Porque otra de las cosas, que el poder del Espíritu Santo nunca se podrá manifestar en nosotros a menos que nosotros creamos que Él es así. Porque el Espíritu puede estar en mí, pero si yo no creo en esta verdad, eso no tiene sentido. Y somos tan dados y tan creídos en lo que somos, en lo que tenemos como Espíritu de Dios en nuestra vida, que cuando una enfermedad toque tu cuerpo, la misma unción, el mismo fuego del Espíritu que está en ti, que acaba con todo eso. Que ni siquiera tienes que orar, sino confesar una palabra. O sea, recursos tenemos, poder tenemos. No le pida a Dios poder, porque no le va a dar. No hay más poder para darle. Todo te lo di. Ni siquiera Dios tiene más poder que yo. La misma capacidad de poder que tiene Dios en cuanto a capacidad, en cuanto desde el punto de vista cuantitativo, la tengo yo, porque en mí está Dios. En mí está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que esto no le gusta a nadie. Esto que voy a decir no es mucho, le gusta. Señores, la unción tiene un precio. Repito, la unción tiene un precio. Hay un precio que se pagó, que Jesús pagó, que no lo puede pagar nadie, para que Él viniera a mí, para que el Espíritu estuviera en mí. Porque cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios en nosotros. Se fue acercando y ya mora en nosotros, está en nosotros. Porque ese Espíritu que Dios hizo morar en vosotros, dice la palabra, está en mí. Entonces se pagó un precio para que Él viniera a mí. Pero se debe pagar un precio para que Él salga de mí, se exteriorice, que hayan resultados, que cuando la gente toque tus vestidos sean sanas y sanos en el nombre de Jesús. Dice que cuando la mujer tocó el flujo de sangre, tocó el manto de Jesús, el zixi, que tocó el manto de Jesús, dice que poder salió de Él. Poder salió, dice, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder.
¿Qué dice Pedro? Maestro, todo el mundo te toca. No, no estoy hablando de cualquier toque, Pedro. No estoy hablando de cualquier toque. Yo entiendo que la gente empuja y que ustedes son mis edecanes y están haciendo un cordón para guardarme y con todo eso la gente me toca, la gente todo. No estoy hablando de esto, estoy hablando de un toque de fe, porque de mí salió poder. Por eso que la palabra llenura en griego tiene dos significados: pleroma, plerosis. Uno tiene que ver con aquello que viene a estar en mí que nunca he estado, y el otro tiene que ver con que aquello que está en mí se rebose de mí, salga de mí. O sea, cuando usted canta, lléname Espíritu Santo, lléname, es válido en cuanto a manifiéstate en mí, rebosa de mí, sal de mí, sal a la gente. Jonathan Edwards, Juan Wesley, Smith Whistler, el apóstol de la fe, gentes que les pasaba fenómenos, denominadores comunes que se dieron en ellos. ¿Sabe qué es? Que cuando llegaban a un sitio, la gente empezaba a llorar, lloraban y lloraban y lloraban solo, lloraban. Y un día se acercó Jonathan Edwards a uno de los que estaba llorando. ¿Y usted por qué llora? Y le digo, porque usted tiene algo que nos redarguye de pecado. Sin predicar el Evangelio, el Espíritu Santo se va a encargar con la presencia, con tu presencia, en su presencia en ti, se va a encargar de convencer al hombre de pecado por una palabra que escucharon del Evangelio. Pero ahora que el Espíritu Santo convence a la gente de pecado con nuestra presencia, se va a hacer de nuestra presencia desagrada a la gente. Nuestra presencia desagrada a la gente. ¿Quién es ese? Eso, todo desgraciado. Ese me quitó prestado y no me pagó. Eso es un mal trabajador, eso es un incumplido, eso tiene palabras, de una palabra y no la cumple. De los evangélicos no me hablen, rayados estamos. Nadie quiere saber nada de los evangélicos. Por el mal testimonio que damos, por la deshonra que hemos sido para Dios en la tierra, por las raíces de amargura que hemos levantado en la gente, por nuestros comportamientos, que nos portamos con los mismos impíos, como los carnales, como los no convertidos nos comportamos. Pero que así como la unción tuvo un precio para venir, la unción tiene un precio para salir de mí, para manifestarse en la gente. Pero ¿a quién le importa estas cosas? ¿A quién le interesa esto? A nadie. A nadie. Ayer aconsejaba yo a una persona en Barquisimeto que se enteró, casualmente están en una actividad en una iglesia en Barquisimeto y hospedaron al predicador en el hotel donde yo estaba hospedado. Y cuando voy saliendo, va entrando la persona que va a buscar al predicador y me dice, maestro. Digo, ¿cómo está, hermano? Me abrazó. ¿Usted está hospedado aquí? Sí, estoy hospedado. Necesito conversar con usted urgentemente. ¿Cómo no? Y conversamos. Y me habló, hermano, de una situación tan difícil que está pasando, que le dije yo, esa situación por la cual tú estás pasando no te puede librar ni Dios ni el diablo menos. Ni que te unja con manteca de cochino, ni que un pulpo cristiano venga y te ponga los tentáculos. Mira, ni que venga un pulpo cristiano y te ponga los tentáculos te vas a hacer libre de eso. ¿Por qué, maestro? Porque eso tiene que ver con dominio propio, con entender que la unción que está en ti te quiere santo, con entender que hay que pagar un precio para el propósito de Dios en la vida, con entender, hermano, que las cosas en Dios no vienen solas de la noche a la mañana, que en Dios las cosas no soplan de hacer botella. Que Dios no tiene una panadería, que se acabó el pan de piquito, que esto es reino. ¡Aló! Entonces, todo el poder de Dios está en ti. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho, ¿sabe qué, hijo? Hemos ofendido a la persona del Espíritu Santo. Mire, aquí ni está Dios. Aquí ahorita, acá. Ni está Dios Padre, ni está Dios Hijo. Aquí está el Espíritu Santo. Maestro, pero es que no entiendo, porque es que ellos son omnipresentes. Y Dios Padre, si es omnipresente, está aquí. Y Dios Hijo, si es omnipresente, está aquí. No. Porque omnipresencia no significa que Dios está en todas partes. Omnipresencia significa que Dios puede estar en todas partes cuando Él quiera. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. ¿Quién va a obligar a Dios a estar en el infierno? O sea, vaya para el infierno y está Dios en el infierno. ¿Qué fue? Jehová, ¿qué haces aquí? Pagando plantón aquí. ¿Pero qué haces aquí en el infierno? Yo soy omnipresente, tengo que estar aquí largando el pelero que esta llama aquí. Porque yo soy omnipresente. No. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero la omnipresencia no obliga a Dios a estar en sitios donde no quiere estar. De modo que Dios no está aquí.
Aquí no está el Dios Padre, aquí no está Dios Hijo, aquí está el Dios Espíritu Santo. Vamos a dar un aplauso. Aplaudamos al Espíritu Santo del Señor que está aquí en esta noche. Está instruyendo en la palabra, está recibiendo la palabra, está abriendo el entendimiento para que puedas entender la palabra. Él es el que está acá en esta noche. Todo lo que el Padre, todo lo que el Hijo va a hacer en nosotros, lo va a hacer por el Espíritu. Él tomará de lo mío y te lo hará saber. Escudriñará la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Alabanza al Señor. Diga ay si no puede decir amén. Bueno, señores, según todo lo que hemos enseñado, o lo que yo he enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder, la iglesia no necesita poder. Lo que tiene que es descubrir es cómo desatar el poder. Poder usted tiene. Usted verá si vive como un miserable. Usted verá. Usted verá si vive con un mendigo. Usted verá. Yo decidí, hermano, pagar el precio. Punto. Porque creo que vienen cosas grandes. Vienen cosas impresionantes. Ya Dios conversó conmigo. Todo depende de ti. No depende de que yo te lo diga. Depende de que tú creas que yo te lo dije y te sometas a los principios. Y no te va a parar nadie. Nadie te va a parar. Nadie. Mi hermano, va a llegar el momento. Esto me lo dijo Dios a mí, señores. El ministerio que yo te he dado, José, no es para ponerle manos a la gente. El ministerio que yo te he dado no es para imposición de manos. A mí me preocupaba algo, que mis campañas los enfermos no sanan, hermano. Yo le decía a Dios, yo me conformo que con los ciegos vean por un ojo, que queden tuertos, pero que vean. Señor, que los enfermos vean por un ojo, que queden tuertos, pero que vean, por un ojito que vean, que algo pase en mis campañas. Me dijo Dios, ¿sabe qué me dijo Dios? El día que yo empiece a sanar a los enfermos a través de tu imposición de manos, tú pierdes el objetivo del ministerio. ¿Por qué, Señor? Porque yo no te llamé a darle peces a la gente, yo te llamé fue a enseñarlos a pescar. Una cosa es que tú le pongas la mano para que ellos sean sanos, y otra cosa es que les enseñes el poder, el dominio, la autoridad, la fuerza y el señorío que Dios tiene sobre la enfermedad, hasta el punto que nadie tenga que orar por ellos, sino que ellos mismos se pongan la mano en el nombre de Jesús y sean sanados. Alabanza al Señor. A esa es la dimensión que nos dirigimos, a enseñarlos. Lo que pasa es que a mí me gusta el teatro, a mí me gusta el tumbadito. Y tú crees, tú sabes, yo quiero que la gente vea cómo la gente cae. Wow, qué poder tiene ese hombre. No. Si yo logro de que usted solo se ministre, y nadie le tenga que ministrar, hasta el punto que llegue un predicador y diga que pasen los enfermos, por favor, que pasen los enfermos, y nadie pase. Pasen los enfermos, por favor, los enfermos, y nadie pase. Es que no hay enfermos acá en esta iglesia, no hay. Se levanten uno de ustedes. No, aquí no hay enfermos. Aquí todos fuimos sanados en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Así que vaya con su show por otra parte. Llévese sus enanos y los payasos por otra parte. Aquí. ¡Aló! Aquí no queremos show. Ese tumbadito, el tumbadito. No. Aquí no la gente no cae. Aquí quien cae es el diablo. Aquí nosotros no caemos. Aquí no hay gente que caiga. ¿Estamos bien? Bueno, en nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es conociendo nuestro arsenal. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net.
poder para librar la batalla. En este punto vamos a analizar. Ahora, miren lo que les voy a decir. Esto que voy a decir ahora, no es aceptable, no tiene cabida en la gente que tiene mentalidad, que no tiene mentalidad de reino. Esto que voy a decir lo reprendo al diablo. Por esto que voy a decir me llamaron falso maestro a mí. Que yo soy un falso, que cómo voy a decir estas cosas, yo reprendo al diablo. Porque a veces hay que estar en la altura para poder entender estas verdades. A veces hay que ser dirigido por el Espíritu para entender estas verdades. A veces hay que conocer el carácter del maestro para entender estas verdades. En este punto vamos a analizar la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios, la capacidad de poder con la cual contamos y cómo desatar el poder de Dios. Analicemos la existencia y la fuente del poder. La existencia y la fuente del poder, la existencia del poder. El que el poder esté en mí no depende de mis esfuerzos ni de mis acciones, sino que Dios por gracia colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo, que está inherente en mí. Primero eso. Segundo, la fuente del poder. Debemos entender que el poder no está en la oración. Esos libritos, o debo decir, esos libros que están escritos y que su título es El poder de la oración, ya está mal, porque la oración no tiene poder. ¿Aló? Señores, oído, la oración no tiene poder. Cuando usted se cree que en la oración está el poder, usted le está quitando a que también hay que tomarle en cuenta. El que cumpla los principios de Dios, lo que está en la palabra registrado, que yo vivo una vida conforme a lo que está en la palabra, conforme al manual que se me entregó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando hagas prosperar tu alma. Cuando prospera tu alma, cuando medites en la palabra. De día y de noche. ¿Y cómo medites en la palabra de día y de noche? Que nunca te apartes de ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sí de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que va a prosperar? Cuando tú medites en la palabra de día y de noche. Tu prosperidad es tan grande que según el ciclo, cuando un árbol da fruto, sus hojas tienen que caer. Tu prosperidad es tan grande que vas a dar fruto y sus hojas no van a caer. Es lo que dice el salmista. ¿Ya? O sea, que usted vive conforme a la palabra, metiéndose en lo que está en la palabra, viviendo la palabra, siendo dirigido por el Espíritu, dejando de tener una vida sensual, almática, carnal. Usted moviéndose en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en humildad, bondad, en fe, mansedumbre, en templanza. Pues no hay tentación que Satanás le traiga que usted no pueda resistir. Pero si usted se la mantiene quebrantando principios, y usted en vez de meditar en la palabra, lo que hace es que medita en los pensamientos que Satanás coloca en usted. Porque una mente carnal no es aquella mente que le vienen pensamientos carnales. Una mente carnal es aquella que medita en dichos pensamientos. O sea, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en ella. No puedo evitar que Satanás dispare pensamientos carnales, sensuales, almáticos, todo tipo de pensamientos negativos, ajena a la verdad y a la voluntad de Dios. No puedo evitar eso, pero sí puedo evitar meditar en esos pensamientos. De modo que conforme el pensamiento vino, pues yo lo rechacé. Por eso Pablo dijo: en esto pensad. ¿Pensad en qué? En esto meditar. ¿En qué meditar? En todas las cosas que Pablo presenta, ¿ya? Acerca de las cosas buenas y que tienen que ver con el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Indica que mientras esté meditando en las cosas carnales, en los pensamientos, pues yo me estoy debilitando. Estoy creando un estado de mente, estoy levantando las concupiscencias. De modo que cuando Satanás venga con la tentación y me
y no la resista, no es que no la resista porque no estoy apto para resistirla. O sea, Dios va a hacer o a evitar que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir en la naturaleza que tengo en Dios, en la justicia, en la vida, en los principios bíblicos. O sea, Dios sabe que toda tentación que venga de acuerdo al nivel espiritual tú lo vas a resistir. Entonces Satanás te va a tentar de acuerdo al nivel espiritual que Dios puso en ti, la justicia, la vida, los recursos que Dios te dio. Pero tú descuidas todas estas cosas, pasas a ser débil ante la tentación. Satanás viene, porque por eso es que hablamos de inspección, seducción e invasión. La inspección tiene que ver con lo ocular, la invasión tiene que ver, la seducción tiene que ver con el presentarte la tentación, el arma busca, hace planes en cuanto a la tentación, de acuerdo a la inspección que te hizo, él te seduce, él sabe con quién andas, qué lugares tú que frecuentas, qué lees, qué oyes, qué escuchas, todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, él te presenta y puede ser que por causa de ver dar lugar a esos pensamientos estás débil y no vas a resistir la tentación. No porque no tenías recursos en cuanto a Dios se refiere, porque Dios te los dio. Pero Dios tampoco puede evitar que Satanás venga a ti con una tentación que no la vas a poder resistir por tu carnalidad y por tu sensualidad. No lo va a evitar. Señor, tu palabra dice que toda tentación que venga a mí yo la puedo resistir. Sí, pero yo te la puedes resistir siempre y cuando estés en los principios, siempre y cuando estés en la palabra. Yo no voy a permitir que te tienten más del nivel espiritual que tú tienes. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Esta es nuestra clase número 17. Estamos avanzados, ¿no? Clase número 17. Ok. La clase pasada presenté, por ende, una verdad que es una verdad que, como defino y como siempre lo digo, mata demonios. Hablamos acerca de cómo Satanás está limitado en la tentación. Eso nosotros lo conversamos. Toda tentación que venga de parte de Dios, del diablo, que viene con la finalidad de destruirte, acabarte, devorarte, sacarte del medio, usted está en la capacidad de resistirla. Porque Dios no va a permitir que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir. Sí, maestro, yo eso usted lo dijo, lo vuelvo a repetir. No, pero es que hay algo que hay que como darle un balance, ¿no? A esto, ¿no? Maestro, ¿qué entonces, los que se estarán preguntando a través de la televisión, del video, de YouTube, de internet, qué entonces para los que fueron tentados y cayeron? ¿Quiere entonces decir que la tentación fue más fuerte? ¿O Dios permitió que el Satanás los tentara más de lo que podía resistir? Porque si cayeron era porque no resistieron. Eso es una verdad. Bien, es a la altura, porque llegará un momento que Satanás viene a tentarme a mí, al nivel espiritual que yo estoy, de acuerdo al propósito de Dios en la vida, de acuerdo al desarrollo, a la misión que Dios tiene, que se está desarrollando en mí, que no va a ser la misma tentación que va a venir sobre ti, que no tienes visión, que no tienes misión. Entonces, entiéndase bien esto. Voy a resistirse de acuerdo a los principios, de acuerdo a la palabra. Pero si yo me debilito, le doy lugar a las concupiscencias, si levanto Frankenstein en mí, ando en la fornicación, en la mentira, en el engaño, me debilito, Satanás va a venir a mí con una tentación que yo no voy a poder resistir. Ni siquiera Dios puede evitar que Él me tiente, porque recursos tengo para resistirle. El problema es que yo mismo me debilité por mis propias concupiscencias. ¿Sí lo agarran? Entonces usted manténgase siempre en una vida total y completa en Dios. Hoy nos toca hablar
Señores, lo que es el poder para librar la batalla. Hay un tópico allí que se llama Satanás trabaja en la reciprocidad y eso nosotros lo tocamos. Satanás trabaja en la reciprocidad, la correspondencia mutua. Nosotros tocamos ese tópico en el sentido de que si usted es una persona que Dios está usando para restaurar hogares y restaurar matrimonio, usted tiene que cuidar su matrimonio. Porque con la misma vara usted va a ser medido, usted puede ser medido. Satanás va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Si eres una persona que Dios usa mucho restaurando gente de la pornografía o de cualquier tipo de fornicación, pues tienes que cuidarte de cualquier tipo de fornicación porque por ese lado se te puede meter. Si eres una persona que Dios está usando para librar a la gente de la droga y del alcohol, pues tienes que cuidarte de ese lado, de ese lugar tienes que cuidarte porque puedes terminar en eso. Si tú eres una persona que Dios está usando para librarte de la homosexualidad, pues tienes que cuidarte también de esa área de la homosexualidad, porque quién quita que termines en eso. O sea, pila porque el tipo es un desgraciado, él sabe lo que está haciendo.